Muy bien, estamos entonces en la sesión número 2 de la semana 14. Les explico, ya cerramos ya el ciclo con este último tema. Sin embargo, haciéndoles prever también de que tienen que trabajar la parte de los planos, en fin, todo lo que hemos explicado en la clase anterior, para que se entregue hasta el día lunes 28 hasta las 9 de la noche, como está establecido para ustedes, ¿ya? Muy bien, vámonos entonces al tema que nos falta, ¿cierto? Esto es el diseño, perdón, un segundito, se me ha ido, no sé si está por aquí. Acá está. Bien, vamos a revisar entonces el diseño por corte de las columnas, ¿no? Eso es. Último tema, ¿ya? Último tema, diseño por corte de columnas. Un poquito para recordar nada más el diseño por corte de vigas, tal como lo ratifica el capítulo 21 de la norma 060, pues hay una necesidad de incrementar, ¿no es cierto?, la capacidad de la sección respecto al diseño por corte para que no falle, ¿no es cierto?, no falle primero por corte, sino falle por flexión, ¿ya? Dado que el diseño por flexión es un diseño ductil, la falla por corte es un diseño, no un diseño, sino una falla frágil. Entonces, lo que sería conveniente es que falle primero el, el acero longitudinal, a eso nos referimos. Y ese diseño por corte en viga le hemos llamado diseño por capacidad, ¿cierto? Exactamente lo mismo le va a suceder entonces al diseño por corte en columna, porque el criterio pues suele ser el mismo, ¿ya? Suele ser el mismo. Bien, vamos entonces a revisar el diseño por capacidad para el caso de las columnas, que se va a plantear bajo el mismo aspecto, el mismo criterio. Vamos a ver las recomendaciones del capítulo 21, ¿no es cierto?, respecto a la norma 060 en cuanto a lo que es el diseño por corte. Revisaremos las combinaciones de carga sísmica para ver cómo es que se toma en cuenta precisamente el cortante plástico, que es el que va a comandar, y de hecho entonces la resistencia nominal de la columna será la capacidad nominal al momento de flexión, ¿no es cierto?, de una columna con el acero realmente colocado, ¿ya? Así. Y entonces eso nos va a permitir ya tener un diseño de columnas al efecto cortante. Eso es lo que veremos el día de hoy. Vamos entonces a reconocer el diseño por capacidad, ¿no? Por eso manifestamos aquí que siguiendo la filosofía del diseño por capacidad, ¿no es cierto?, para el diseño de las columnas sometidas a cortante. ¿Y qué significa esto de diseño por capacidad? Lograr una falla por flexión, primero, ¿cierto?, en vez de una falla por corte, ¿ya? De eso se trata. El diseño por capacidad aumenta entonces, aumentamos la exigencia, eso significa somos más estrictos, por decirlo de una manera, con el diseño por corte, para que, digamos, la opción que se da, o que debería darse, es que el diseño por flexión falle, ¿no? Ese es el criterio, ¿ya? De tal manera, entonces, que es necesario, dice aquí, asegurar que la resistencia del diseño del cortante en una columna, B sub U, sea igual o mayor que el cortante que existe en la columna, ¿no es cierto?, cuando ésta se encuentra en su máxima capacidad. Es decir, es a través del momento nominal, considerando, claro, resistencias mayores, ¿no?, a resistencias probables de rotura. Eso significa entonces encontrar un momento probable de rotura con un valor de 1.25 del momento nominal. ¿Y qué cosa es el momento nominal? Ya lo hemos calculado, ¿cierto? Ya lo hemos calculado nosotros para el caso de las vigas, que es el momento debido al acero en tracción, ¿cierto?, para un momento que sea en el sentido horario o antihorario, ¿no?, en ese sentido. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para ello emplearemos otros recursos, ¿ya? Muy bien, de tal modo entonces que vamos a buscar ese BU, ¿no es cierto?, que se diseña a partir del momento probable de rotura. Y como ustedes recordarán, el BU, ¿no es cierto?, estaba relacionado con el momento probable de rotura en la parte superior y en la parte inferior. A ver, para dar una referencia nada más, lo que tendríamos sería lo siguiente. Si tengo una columna,
¿no es cierto? Si tengo una columna, vamos a tener en un sentido y en el mismo sentido también un momento nominal, ¿cierto? Un momento nominal. Ese momento nominal está en función del acero realmente colocado, es decir, cuando nosotros diseñamos por flexión la columna, ya encontramos el acero, ¿estamos? Ya tenemos el acero. No sé, pues 8 varillas de 1 pulgada, 16 varillas de 3 cuartos, en fin, las características que tengamos. Entonces, con ese acero podemos hallar el momento nominal. Esa es su capacidad nominal. Sin embargo, nos vamos a atrever a multiplicarlo por 1.25, como dice la norma, es decir, aumentamos ese valor para encontrar el momento probable, ¿cierto?, de rotura. Lo mismo lo hacemos en la parte inferior. Aquí, si se dan cuenta, el momento probable de rotura superior e inferior son iguales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el acero en la base es igual al acero en la parte superior, ¿sí? En el caso de un tramo cualquiera, de un nivel cualquiera, usted tiene, no sé, pues 8 varillas de 1 pulgada en la parte superior y las 8 varillas en la parte inferior. Rara vez se cambia, ¿no? A menos que estemos en un cambio de nivel, digamos, que requiere un cambio de acero, pero tomaríamos el acero que es continuo, el continuo en el tramo pertinente. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que el momento probable de rotura superior y el momento probable de rotura inferior va a ser el mismo. Va a ser el mismo. De tal manera que el cortante último nos permite entonces que sumemos el momento probable de rotura superior más el momento probable de rotura inferior, ¿no es cierto?, sobre el valor de Ln, ¿de acuerdo? Ese es el BU, ¿ya? Ese es el BU. Muy bien, vamos entonces a reconocer cómo es que participa este efecto, ¿no es cierto?, reconociendo las características de las circunstancias. Bien, en este caso, pues en la norma, ¿no es cierto?, en la norma es muy explícita, ¿no es cierto?, muy explícita, estamos hablando del artículo 21.6.5, ¿de acuerdo?, que son los requisitos al cortante para las columnas, ¿de acuerdo?, así, hay que verlo ahí. Nos habla precisamente de ello, ¿no? Nos habla precisamente que el cortante de diseño es BU, ¿no?, el que acabamos de terminar. Y eso está estrictamente relacionado con el momento probable de rotura, que es igual a 1.25 del momento nominal. Estamos así, ¿ya? De tal manera que vamos a trabajar con las cargas asociadas al PU, ¿no es cierto?, amplificadas por cierto. ¿Ya? Entonces, en ningún caso el BU debe ser el menor cortante amplificado, y entonces que sale a partir del análisis de la estructura. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un BU que proviene del momento probable de rotura, como lo hemos visto en el caso anterior, aquí, ¿no es cierto?, aquí es el que comanda. Y aquí nos habla sobre un BU que encontramos en el análisis, ¿no es cierto?, en el análisis de la estructura. Cuando nosotros desarrollamos los diagramas, vamos a encontrar no solamente diagramas de momento flector, sino también diagramas de fuerza cortante. ¿Está bien? Entonces, como dice acá, de ninguna manera este BU puede ser menor que este BU de aquí, puede ser menor que el análisis de la estructura, ¿ya? Así que vamos a tener cuidado de eso. Normalmente no lo es, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo calcular esa fuerza cortante BU? ¿No? Si bien es cierto, nos indica en la 21.6.5 que es un requisito así, entonces tenemos que ver cómo es que los diagramas de momento flector de la columna, porque no nos olvidemos que lo que nosotros vamos a encontrar es los momentos nominales, o sea, los momentos flectores en la columna. ¿Cómo es que afectan los momentos de sismo, ¿no es cierto?, combinados con las cargas de gravedad? ¿Ya? Eso va a darnos una idea cómo se comporta la estructura en términos verticales. Muy bien, si tenemos la carga lateral de sismo, ¿cierto? Esto ya lo hemos visto, esta carga, ¿no es cierto?, esta carga que aparece aquí, tanto en la dirección a la izquierda como a la derecha, nosotros lo que vamos a encontrar, y ya hemos visto esto, que tenemos los momentos superiores e inferiores invertidos. ¿Qué significa esto? Que, fíjense, en la columna de la izquierda, el momento, fíjense, si ustedes se dan cuenta, tiene un sentido, ¿no es cierto?, antihorario. Y de la misma manera aquí, tiene un sentido antihorario. Aquí está, fíjense, por eso tenemos el momento superior
y el momento inferior, ¿no es cierto?, invertido. Lo mismo sucede aquí, en esta columna de aquí, este es el momento. Claramente se puede notar que tiene el sentido antihorario. Y si invertimos el sismo, o sea, hacia el otro lado, pues precisamente nos da un sistema horario, ¿ya? Así, siempre se mantiene en las dos columnas, ¿cierto? Así, ¿de acuerdo? Así. Todo depende entonces del sismo. Si va a la izquierda o va a la derecha, aquí se invierte, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver si lo tenemos solo con el sismo. Y en el caso del efecto de los momentos debido a la carga de gravedad, sea por carga muerta, ¿no es cierto?, o por carga viva, también vamos a tener esa inversión. Observe usted, aquí también tenemos este movimiento, ¿cierto? Y aquí se da en sentido contrario, ¿sí? Aquí y aquí, siempre es en sentido contrario. Muy bien, entonces vamos a sumar esos efectos, ¿de acuerdo? Vamos a sumar esos efectos y aquí tendríamos el primero de ellos, ¿está bien? El primero de ellos que sería en las combinaciones de la carga muerta, carga viva, más la del sismo y con el negativo, menos el sismo. Y lo que sucede en este caso aquí, que se mantiene el criterio, el único detalle es que se incrementa, ¿no es cierto?, el negativo o el positivo o el negativo, dependiendo dónde se encuentre. Mire, aquí el negativo, ¿no es cierto?, disminuye y aquí el positivo aumenta, ¿no es cierto? Aquí disminuye, ¿no es cierto?, y aquí aumenta, ¿de acuerdo? Así. De tal manera entonces que siempre se va a dar que uno es positivo y el otro negativo, ¿no? Es decir, me refiero a que este momento es negativo y este positivo, pero el sentido siempre es el mismo. ¿M? El sentido siempre es el mismo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a encontrar nosotros el momento nominal, ¿no es cierto? Una alternativa, lógicamente, es una vez que tengamos nuestra sección, es decir, tenemos la sección de 60 o 40 por 60, ¿no es cierto? Estas dos medidas de la sección con todo el acero ya definido por flexión, ojo, esto sería por flexión. Entonces, una alternativa directa sería trabajar el diagrama de interacción, ¿no? O sea, tener el diagrama de interacción con los 5 puntos que hemos trabajado, ¿no? Aquí tenemos los 3 puntos principales, el 4 y el 5, y ya tenemos un diagrama de interacción. Esto sería importante porque nos daría una visión de la relación entre P sub n, ojo con esto, P sub n y M sub n, ¿no? M sub n, ¿ya? Así, en función de, repito, P sub n y M sub n. Entonces tendríamos esa alternativa. Eso si es que nos diera, ¿no es cierto?, directamente el diagrama de interacción. Eso es una alternativa, pero si es que no tenemos esa alternativa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a tener que tomar los diagramas de interacción que son, llamémosles así, estándares, ¿no? Ya vamos a ver eso después. Bien, ¿qué sucede si yo tengo el diagrama de interacción de la columna, ¿no? En este caso mantenemos el de la columna, ¿sí? Si tengo el diagrama de interacción de la columna, entonces nosotros podemos combinar, ¿no es cierto?, a partir de la combinación número 2, porque esa es la que ingresa el sismo, ¿no? En la combinación 1 no tiene sismo, así que no lo tomamos en cuenta. Entonces, podemos partir del PU, porque tenemos nosotros un PU, ¿no es cierto? Y en ese caso, si es que tuviéramos el diagrama de interacción último, trabajaríamos con ello, pero si no, podemos trabajar con el nominal, ¿de acuerdo? Como sucede en este caso, ingresamos a este valor, ¿no es cierto?, del P sub n, y en la intersección del diagrama de interacción podemos descender y encontramos aquí el momento nominal, ¿de acuerdo? Así, ese momento nominal. Y así lo podemos hacer para las 4 combinaciones, es decir, repito, aquí se plantea solamente las combinaciones que afectan el sismo, ¿ya? O sea, la combinación 1 no cuenta. Y entonces, a partir de estos resultados, de estos 4 resultados, tomamos el máximo, ¿no es cierto? El mayor, por llamarle así, el mayor, el MN mayor que me resulta de esta posibilidad. Por lo tanto, entonces, si ya tengo el MN, ¿no es cierto?, digamos, bajo este criterio,
entonces ya puedo encontrar el BPR, ¿cierto? Sabemos que esto es 1.25, que podríamos simplificarlo, ¿no? MN izquierda, superior a inferior, así, ¿no es cierto?, sobre LN, ¿no? Este es perdón, ya sería el BU, ¿cierto? Sería el BU, porque esto representa el BPR, ¿ya? Ahora vamos a borrar esto que no está bien. Un ratito. Este de aquí no está bien. Este de aquí ya quería hacerlo en dos partes, pero ya lo hice en una sola. Bueno, no importa. Aquí. Este valor es BU, ¿no? Porque este de aquí es el BPR. Como el MN, ¿no es cierto? El MN superior y el MN inferior es el mismo, entonces bastará con simplemente aplicar 1.25 de dos veces el momento nominal que encontremos y ya estamos, LN, que es, perdón, LN no, sería la altura, perdón, aquí no, LN representa en la viga, ¿no? Pero en este caso es la columna, HN, ¿ya? La altura HN, muy bien. Y ya con eso entonces tendríamos el cortante para el valor del cortante para diseñar, ¿sí? Así. Entonces, eso es lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto? Que el MN, ¿no es cierto? El MN es el mismo, tanto en la parte inferior, ¿no es cierto? Con este acero, y en la parte superior, que es el mismo, ¿cierto? De tal modo, como ambos extremos son iguales, bastará con utilizar simplemente el valor nominal, ¿cierto? Es que el que estamos buscando, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese efecto se da a partir del caso de la combinación número 2, en el que tenemos sismo a la izquierda o a la derecha, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que el cortante de sismo, en este caso el cortante de sismo 1, vendría a ser el momento probable de rotura de la izquierda y la derecha, o superior e inferior, ¿cierto? En este caso sería superior, inferior, ¿cierto? Para tener entonces, entre HN, tener digamos, el cortante máximo, ¿no? Tanto en un sentido como en el otro sentido. De tal manera que tendríamos un BS superior, un BS inferior, y tendríamos esos máximos valores. Con esos máximos valores ya podemos entonces aplicar lo que nos indica la norma. La norma es muy clara en el inciso, vamos a resaltar esto, en el inciso 21651, ahí estamos, del capítulo 21, siempre el capítulo 21, en que nos plantea que para una viga, perdón, para una columna de altura HN, distancia libre, ojo, distancia libre, lo que vamos a encontrar es el momento superior, el momento probable de rotura superior y el momento probable de rotura inferior. ¿Y qué es eso? Pues no es, ya hemos revisado, 1.25 del momento nominal inferior y 1.25 del momento nominal superior. Como ambos son iguales, ¿no es cierto? Como ambos son iguales, no hay problema. Quiere decir que el BU entonces, el BU final, representa el MN, el momento probable de rotura inferior, más el momento probable de rotura superior, entre la altura libre, ¿no? Tanto en una dirección como en la otra, ¿no? La que sea más crítica, ¿ya? En este caso van a ser iguales en realidad, ¿no? Porque una columna tiene el acero de la misma, por decir, en la misma dimensión, tanto en la base como en la parte superior, ¿sí? O sea, el acero es el mismo, ¿ya? Por eso es que son iguales, entonces bastará con uno de ellos. Eso nos determina entonces, ¿no es cierto?, en ambas condiciones, en un sentido, horario o antihorario, el cortante B sub U con el cual nosotros diseñamos, ¿sí? Con ese cortante diseñamos. Y como ya se ha explicado, ¿no es cierto?, podemos ingresar a través de los diagramas de interacción nominal o último para determinar a partir del PU, determinar el MN, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Es lo que estamos buscando. ¿Listo? Muy bien. Eso vamos a poner en práctica en un momentito. Sin embargo, ya este es el cortante, ¿no es cierto?, último, ¿ya? O sea, el cortante último que me permite el diseño. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bien, el criterio, como hemos visto anteriormente, es el mismo. Es decir, la capacidad nominal
del cortante, la capacidad nominal del cortante tiene que ser mayor que el cortante último. El cortante último ya sabemos cómo calcular. El valor de phi es 0.85 para el cortante. Estamos en el cortante, ¿sí? 0.85. Y el B cortante ya sabemos que es el aporte del concreto, ¿no es cierto? Y del acero, ¿de acuerdo? Es el aporte del concreto y del acero. Aquí está el valor del factor de reducción, es 0.85. En el caso del cortante, ¿no es cierto? En el caso del cortante del concreto, vamos a añadir al factor regular, porque esto de aquí y multiplicado por esto de aquí es el factor regular, le vamos a añadir 1 más NU sobre 140 el área de la sección. ¿Qué cosa es NU? Aquí está. NU es la carga axial amplificada correspondiente a la carga axial asociada al mayor valor de resistencia en la flexión MN. ¿Qué significa esto? A ver, aquí para entenderlo un poquito, acá. ¿No? Si yo encontrara aquí, por ejemplo, que en la combinación 3, porque esta es la combinación 2, 3, 4 y 5, ¿no? Si en la combinación 3 este fuera el valor más alto, el valor asociado PU es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros encontremos el mayor valor, nos va a servir para el cortante, pero tenemos que asociarlo al mayor valor PU que tiene el cortante, ¿no? Entonces, usted tiene un momento último, el mayor de todos ellos. El PU asociado es ese. Este es el valor de NU, ¿de acuerdo? Aquí. Entonces, este NU está asociado a ese valor. ¿Listo? Muy bien. Eso por el lado de la capacidad ahora del concreto que ha aumentado, porque este es un factor que aumenta, ¿ya? Es un factor que aumenta. No nos olvidemos que aquí el N tiene que estar en kilogramos y el área en centímetros cuadrados. Y ya que todo esto va a salir en centímetros, kilogramos por centímetro, no va a salir todo en kilogramos. Supone esto entonces que el cortante va a salir en kilogramos y habrá que trabajarlo así. La resistencia entonces nominal del acero, ¿no es cierto? Este acero de aquí, como siempre, va a ser el BU que encontremos entre phi 0.85 menos BDC, ¿ya? Y esto tiene que ser menor que el valor máximo que admite el cortante del acero. Bajo ese criterio, y tal como lo hemos hecho en el cortante de las vigas, ¿cierto? Vamos a calcular el primer S sub 0, es decir, el valor que sale directamente del AdB. Y el AdB habíamos visto que es el número de ramas por el estribo, el área del estribo que utilicemos, que vamos a emplear como siempre 3/8 para varillas de 1 pulgada, hasta 1 pulgada, perdón, ¿ya? El FI, claro que lo sabemos, el D también, y el cortante del acero es el que encontremos a partir de deducir el valor de BDC, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tenemos un primer valor, ¿no es cierto? Tenemos un primer valor para lo que llamaríamos la zona de confinamiento. Entonces, en el caso, ¿no es cierto? A ver, para tener la referencia aquí, un segundito, vamos a cambiarla. Permítame, por favor. Para que lo estemos viendo muy claro, ¿ya? ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos aquí la columna, ¿cierto? Tenemos aquí la columna. Y entonces, aquí ya nosotros tenemos el BU, ¿de acuerdo? Tenemos el BU, podemos calcular el BC, ¿de acuerdo? Y vemos cuánto aporta el BDS, ¿cierto? ¿Cuánto aporta el BDS? Y con este BDS tendríamos un primer S sub 0, que ya lo tenemos aquí. Ahí está. Ahora entonces lo que nos toca definir es cuál es, ¿no es cierto?, qué sucede con la zona de confinamiento, porque aquí tenemos una zona de confinamiento superior y aquí también tenemos una zona de confinamiento inferior, ¿ya? Y esta es una zona no confinada. Aquí tenemos una distribución S sub 0, aquí también S sub 0 y aquí una distribución S sub 1. Y va a haber aquí una distribución S sub 2, aquí en el nudo, ¿ya? Así vamos a añadir eso. De tal manera que eso va a depender naturalmente de la altura de la columna, ¿cierto? La altura de la columna, ¿sí? Eso va a depender, la altura de la columna. Muy bien, entonces ya tenemos como dije, un primer elemento para calcular la
la distribución en la zona de confinamiento, pero también necesitamos calcular el valor de la zona de confinamiento, ¿ya? Vamos a calcular entonces esos dos aspectos. Muy bien. Entonces, en el caso de la, digamos, de la norma 060 en el capítulo 21, nos especifica claramente qué es lo que sucede con la distribución S sub 0, ¿cierto? La distribución S sub 0 nos dice en la 21642 cuáles son las condiciones, porque aquí nos faltan tres condiciones, ¿no es cierto? Tres condiciones, ya lo vamos a ver. Y en el caso de la 21645 también tendremos una condición para esta distancia, ¿ya? Entonces este es S sub 0, este es S sub 1, y para saber cuál es la distancia, ¿no es cierto?, de la zona de confinamiento, tanto superior como inferior, vamos a tener que recurrir a la 21644, ¿sí? La 21644 nos va a decir cuánto es esta distancia. Y aquí tenemos, como les decía, en el nudo, ¿está bien? Tenemos un S2, ¿ya? El cual nos dice que el espaciamiento de refuerzos transversales, según la 21455, dentro del nudo, tiene un correspondiente valor. Le adelanto, son 15 centímetros centrado, ¿ya? Así se escribe, centrado. Muy bien, entonces vamos a ir a estas dos, ¿no? Tres en realidad, ¿no? Tres consideraciones de la norma para identificar los cuatro valores, porque aquí el primer ese valor sub 0 era ADB, ¿se acuerdan? ADB por el FI por D sobre B sub S, ¿cierto? Aquí tenemos el primer valor. Le vamos a añadir tres valores más que me indican la 21642 y de aquí tomaremos siempre el menor, ¿no es cierto? Tomaremos el menor y ahí tendremos entonces la distribución del estribo para la zona de confinamiento, ¿no? Que es esta de aquí. Y esa zona de confinamiento la veremos en un momento en la 21644. Muy bien, ya tenemos entonces esto. Bien, vamos primero por la longitud de confinamiento, la 21644, ¿sí? Es decir, nos dice que tenemos dos posibilidades, que la mayor de las dos, por cierto. En este caso, aquí nos dice la mayor dimensión, ¿no es cierto?, de, digamos, aquí tendríamos la mayor dimensión de la sección, es decir, una columna puede ser una columna de A por B, por ejemplo, ¿no? Donde B es mayor que A. Entonces, dice la mayor sección de la columna. Bueno, podríamos en todo caso tener este valor de B, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos el primer valor, ¿está bien? El primer valor sería B. El segundo está aquí, dice un sexto de la luz, es decir, un sexto de la luz sería H sobre 6. Y un tercer valor es 500 milímetros, o sea, 50 centímetros. De esos tres, ¿no es cierto?, tomamos el mayor, ¿de acuerdo? Tomamos el mayor. Y eso nos define entonces la longitud de la zona de confinamiento, ¿sí? R sub 0, zona de confinamiento. ¿Estamos? Vamos ahora por el refuerzo, aquí está el refuerzo en la zona de confinamiento, ¿cierto? En la zona de confinamiento, o sea, S sub 0, ¿ya? El primer S sub 0 que teníamos era igual a 0, perdón, dame un segundito. Vamos a borrar esto porque no es así, ¿no? Ya, ese valor de aquí. Ya. Ese primer valor era el valor de A sub B, FI por D sobre B sub S, ¿cierto? Ese es el primer valor. Siguiente valor, porque no debe exceder también estos tres valores. Dice la tercera parte de la mínima dimensión del elemento. Es decir, si yo tengo que la menor dimensión es B, perdón, en este caso sería A, la tercera parte sería A tercios. ¿Está bien? Eso sería A tercios. Luego tendríamos 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal. 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal. Y el otro elemento sería 10 centímetros. O bueno, ahí aparece milímetros, ¿no? Entonces, de estos 4, ¿no es cierto? Por eso decía que faltaban 3. Aquí tengo el primero, el segundo, A tercios, la menor dimensión tercia.
6 veces el diámetro de la varilla longitudinal y 10 centímetros, de eso tomo el menor, ¿no? El menor, ¿de acuerdo? Aquí es el mayor. Ya estamos. Entonces tengo la longitud de la zona de confinamiento, tengo el estribo en la zona de confinamiento, que vendría a ser el valor de S sub 0, y me falta todavía el S sub 1, ¿cierto? Ahí estamos. Bien, entonces, ya. En el caso aquí nos dan otra inquietud, o sea, a ver, creo que ya lo teníamos acá mismo registrado. Ajá. En la zona central tenemos la 21,645, ¿no? Ya, eso no lo han puesto, creo, aquí. Un ratito. 6, aquí es... Acá está, ¿ya? Acá está este de aquí. Vamos a verla después. Bueno, aquí nos piden otra condición, ¿no? A ver, vamos a resolver esto primero, perdón. Esta de aquí, fuera de la zona de confinamiento, ¿ya? El refuerzo fuera de la zona de confinamiento, ¿no? El 21,65645. Nos dice que cuando no se proporcione refuerzo transversal de acuerdo a el resto, dice, vamos con esto de aquí, el resto de la longitud de la columna debe tener un refuerzo en forma de espiral o de estribos cerrados confinados con un espaciamiento medido de centro a centro que no exceda, aquí está el detalle, que no exceda al menor valor de, voy a sacar este de aquí que me está molestando, aquí hay dos valores que vamos a, un ratito, por aquí. Entonces, que no exceda, nos dice a 10 veces, repito entonces, aquí tendríamos el S sub 1, ¿no? Primero sería que sea el menor, que no exceda 10 veces el diámetro de la varilla longitudinal, o 25 centímetros, ¿de acuerdo? O sea, el menor de estos dos, ¿ya? ¿Listo? Ahí tenemos todo eso. Ahora, en la parte superior, ¿qué nos indica? Bueno, en la parte superior nos indica en la 21,643, aquí en la 21,643, este es un adicional, que debe existir unas ramas dentro de los estribos. ¿Y a qué se refiere con esto? Que si yo tuviera una columna, ¿no es cierto? Por ejemplo, así, ¿ya? Que tengo una columna, que tengo un solo estribo, porque regularmente tenemos un solo estribo, ¿cierto? Imagínense usted, voy a colocar algo más simple, ¿ya? Así. Imagínese usted que tiene usted una distancia de 50 centímetros, ¿de acuerdo? 50 por 30, así, ¿ya? 30. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que la distancia h de x, o sea, esta de aquí, h de x, ¿de acuerdo? No debe exceder los 350 milímetros, o sea, 35 centímetros. ¿Qué cosa es h de x? Es la distancia, esta de aquí, que el estribo encierra a las varillas verticales. Esto es h de x, ¿ya? Las varillas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si recuerden ustedes, si yo tengo, a ver, imaginémonos así a grosso modo, si esto es 50 y le quito 6 acá y le quito 6 aquí, estamos hablando de más o menos 12 centímetros, 12 de 50 sería 38. Quiere decir que esto de aquí sería 38 centímetros, ¿cierto? Sería 38 centímetros. Y supera el valor de 350. ¿Por qué? Porque la distancia debe ser menor a 35 centímetros. Solución, me dice, señores, tienen que colocar una grapa. Así, ¿ya? Una grapa. Entonces, para garantizar que el h de x ya no tenga los 38 centímetros, en este caso tendríamos 19 centímetros para cada lado, ¿no es cierto? Así. Entonces, este h de x ya no iría ahí y tendríamos cumpliendo este criterio. ¿Listo? También se hace verticalmente, ¿no? Si hay una necesidad. En este caso, si yo tengo 30 y le quito 6 y le quito 6, que serían 12 y me queda 18, lógicamente la distancia es menor que 35 centímetros, ¿no? Pero si tuviera una columna un poquito más, digamos, robusta, ¿no? Mucho más grande, entonces podría darse que aquí haya una necesidad de una grampa horizontal también, ¿ya? Son grampas adicionales. Y allí, ojo, estas grapas hay que tenerlas a tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros calculamos el valor de S sub 0, recuerdan que era A de B por FI por D sobre B de S, ¿cierto? ¿Y qué cosa es el A de B?
es el número de cortes en la falla. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un estribo, un solo estribo, ¿no es cierto? Si tenemos un solo estribo, entonces tenemos un corte y dos cortes, ¿cierto? Así. Pero si yo le agrego a esa grapa, así, le agrego esa grapa, tengo un corte más. Entonces, este ya no va a ser simplemente dos veces 0.71, ¿no? Ya no va a ser, porque ya serían tres cortes y esto pasaría a ser 3 por 0.71. Entonces, hay que tener cuidado aquí, ¿ya? Entonces, estas grapas se pueden visualizar con tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros diseñamos el acero vertical, ¿cierto? La longitudinal, distribuimos sobre toda digamos, las superficies y luego revisamos si necesitamos o no una grapa adicional para cumplir precisamente esta condición, ¿no es cierto? La 21643. Y luego de eso recién realizamos el cálculo de S sub 0 y naturalmente con lo que le corresponde a la distribución de estribos, digamos, complementarios como son las grapas. Señores, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Preguntas? A ver, me gustaría saber si hay alguna, iba a decir una grapa, no, si hay alguna pregunta. Estamos para ayudar a entender esto, por favor. Esto es importante en este momento preguntar, porque ya aquí nos vamos al ejercicio. ¿Listo? ¿Todo claro? En todo caso, sí. Sí, claro, correcto, voy a repetir eso, ¿ya? Voy a repetir eso, un ratito. En lo último, ajá, muy bien, lo voy a hacer, ya, no se preocupe, lo voy a hacer, ¿ya? Permítame un segundo nada más. Ya, muy bien, fíjense. Vamos a realizar esta presentación, lo vamos a hacer aparte, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer aparte. Solo tengan presente lo que dice la norma, ¿de acuerdo? La norma dice que la distancia, aquí fíjense, la distancia entre los estribos, ¿no es cierto?, debe ser menor que 35 centímetros. Acá dice no debe exceder los 350 milímetros, ¿no? Porque así trabaja la norma, en milímetros, ¿ya? El sistema internacional. Imaginemos que tengamos en centímetros. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ratificar todo esto de acá, ¿ya? Para hacerlo nuevamente. Lo vamos a hacer entonces en una presentación aparte en una pizarra, ¿ya? Permítame un segundo. Claro, vamos a hacerlo por aquí. Un segundito nomás. Ya estamos. Entonces, mire, voy a ingresar entonces una columna, ¿de acuerdo? Una columna que puede ser cualquier dimensión y le voy a ingresar ahora sus estribos, ¿de acuerdo? Bueno, donde están los estribos, ¿no? Un estribo general. Así. Ya estamos. Y ahora le voy a agregar le voy a agregar así como se dice a la mala nomás, los aceros, ¿no? Aquí tendría una bolita, aquí tendría otra bolita, ahí está, ¿no? Y voy a agregarle así, me refería a esto nada más. Ya. Bueno, se supone entonces que el estribo termina acá, ¿cierto? Ya, vamos ahora a darle otra connotación, que aquí, que esta distancia sea así. Bueno, y aquí también podemos darle. Ya. Vamos a imaginar entonces que aquí tenemos 60, una columna de 60 centímetros, y aquí le damos 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros, es lo que tenemos. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice, señores, a ver, tengan cuidado que esta distancia, a ver, lo vamos a poner aquí, desde aquí hasta acá, esta distancia se le llama h de x, ¿está bien? Esa distancia se le llama h de x. Vamos a ponerla así.
h de x, ¿ya? Esa distancia. ¿Qué cosa es esa distancia? Distancia que tiene el cerramiento con estribos. Fíjense, las varillas verticales de color rojo están cerradas con los estribos. Y esa es la distancia de cobertura de este estribo. Sin embargo, me dice que h de x, ¿de acuerdo? Tiene que ser menor o igual a 350 milímetros. Lo que equivale, menor o igual a 35 centímetros. ¿Está bien? Entonces vamos a chequear esto de aquí, si eso es, si tiene esa medida o qué podemos hacer. Bueno, en este caso, fíjense, le vamos a quitar los 6 centímetros, ¿de acuerdo? El D', bueno, el D' de la izquierda y el D' de la derecha, para saber y saber esta distancia que tenemos en este momento. Entonces tendríamos 6 y 6 son 12. 12 de 60 es 48, ¿cierto? Esto es 48 centímetros. ¿Estamos? De tal manera entonces que supera, ¿no es cierto? Ojo, el h de x, por lo que veo, siendo igual a 48 centímetros, lógicamente es mayor que 35 centímetros, ¿no es cierto? No cumple, ¿de acuerdo? No cumple. ¿Qué me veo obligado a realizar o a colocar? Me veo obligado a colocar una grapa adicional. La vamos a colocar por aquí, fíjese. Desde aquí, un segundito. Desde aquí entonces hasta acá una grapa. Así que la voy a complementar. Una grapa es una grapa, bueno, o sea, una grapa así. ¿Y qué me ayuda esa grapa? Pues esa grapa me permite dividir, ¿no es cierto? Ya tengo, ¿no es cierto?, encerrado estas varillas y el confinamiento es mejor. Entonces, este h de x ahora va a ser ya no 48 centímetros, sino va a ser 24 centímetros por aquí y 24 centímetros por acá. Por lo tanto, el h de x que encuentro en este momento vendría a ser 24 centímetros, que sí es menor que lo que nos pide la norma, ¿no? Esto nos pide la norma. Es menor o igual que 35 centímetros, por lo tanto esto es ok. ¿Está bien? Eso. Mejor, señores. ¿Se ve esto de aquí, por favor? Si me ratifican. Ahora sí. Muy bien. Ahora. Ok. Ahora, ¿en qué afecta esto el diseño? Porque lógicamente va a afectar, ¿de acuerdo? Va a afectar. ¿Por qué va a afectar? A ver, vamos a ver de qué manera afecta esto, ¿ya? Ahora, fíjense. Nosotros habíamos dicho que el valor, ¿no es cierto?, de S sub 0, ratito, ya. Que el valor de S sub 0 tiene tres criterios, perdón, cuatro son, ¿no? Pero el primero que encontramos es el A de B por el FI por D sobre BS, ¿no es cierto? Ese es el primero. ¿Y qué cosa es el A de B? Pues tenemos que recordar que el A de B era igual al número de cortes, ¿no es cierto?, por el área del estribo, ¿ya? Si nosotros nos acordamos en las vigas, teníamos este estribo, ¿de acuerdo? Y nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Cortábamos en el extremo izquierdo y en el extremo posterior, ¿no? Adelante y atrás, como se dice, una cara y la otra cara. ¿Está bien? El acero longitudinal. Entonces colocábamos el A de B, para nosotros representaba 2 veces el área, ¿no es cierto?, del estribo, por ejemplo, de 3 octavos. ¿Está bien? Así. En este caso, cuando tenemos en esta dirección, el análisis en esta dirección, el análisis en esta dirección, fíjense, voy a mirarlo de este lado, el análisis de esta dirección, tengo, mire, ve, un corte, 2 cortes y 3 cortes. ¿Sí? Tengo 3 cortes. Eso quiere decir que antes de realizar este análisis, nosotros tenemos que claramente identificar que para el valor, voy a ponerle otro color para que se vea distinto, el valor de S sub 0, ¿no es cierto?, que es el A de B, ahora va a ser 3, ojo con esto, 3 veces, porque hay 3 cortes del área, ¿no es cierto?, del acero de 3 octavos que vamos a emplear, ¿de acuerdo? Y a lo demás sigue igual, F de I por D sobre el BDS. ¿Listo? Así. Entonces, claro que afecta. ¿Estamos? Claro que afecta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros hemos diseñado por el acero longitudinal, ¿cierto? El acero longitudinal de las columnas, ¿no es cierto? El acero longitudinal, inmediatamente tenemos que
digamos, chequear esto para que cuando nos afecte en el análisis digamos, la distancia en la zona de confinamiento, tengamos el valor correcto y no un valor que probablemente no sea el correcto. ¿Está bien? Esa es la recomendación que les hacía. ¿Estamos? ¿Mejor? Ahora sí. A ver si me han comprendido, me regalan un like verde y ya yo me quedo tranquilo de que, perfecto, muy bien, ya estamos. Ya estamos. Entonces, esa era la idea, ¿ya? Sí, a veces no se puede explicar todo esto. Dice, para la longitud del doblez. A ver, sí, bueno, no nos preocupemos. Hay tablas para eso que lo vamos a ver. Si podemos ahora o si no la próxima clase, hay tablas para el doblez dependiendo el diámetro de la varilla, ¿ya? Dependiendo del diámetro de la varilla, hay dobleces. Hay tablas para eso, ¿sí? No se preocupe de eso. Muy bien, pero a mí me interesa el cálculo, ¿no? O sea, el cálculo de S sub 0, fíjese que puede ser distinto, ¿no es cierto? Y con error, ¿ya? Entonces tenga cuidado en ese sentido, porque el S sub 0 podría aquí crecer y en este caso disminuir. Entonces, no nos olvidemos que de todas maneras vamos a tomar el menor de todos ellos, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces, si ya todo esto se entendió, vamos a dejar esta imagen aquí y nos vamos ahora a hacer el ejemplo que estábamos indicando, ¿de acuerdo? Vamos a plantear el ejemplo que vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, yo creo que ahora sí quedó esto un poquito más claro. Estas consideraciones de la norma las hemos sacado, ¿de acuerdo? Las hemos sacado para que lo puedan ustedes visualizar directamente, ¿no es cierto? Sin embargo, todo esto está definitivamente, mire, se lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Aquí podemos verlo un ratito, donde tenemos una norma acá. Bien. Aquí estamos, miren, ve, voy a llevarlos de frente al capítulo 21 para que lo vean. Sí, un segundito. Vamos a verlo directamente en el capítulo 21. Ya estamos, ¿no? Aquí estamos, miren, ve. Entonces, fíjense aquí, bueno, da estribos de confinamiento, en fin, da esas características, pero más adelante ya va colocando las características. Aquí está lo que le preocupaba a su compañero, ¿no es cierto? Es decir, decía, ¿cuánto es el gancho, no? La longitud. Bueno, aquí está. 8 veces el diámetro de la varilla. O sea, si tenemos 8 veces, me refiero al diámetro del estribo, ¿no? Que en este caso, si sería 3/8, que es en su mayoría de casos, 8 por 0,95, ¿no? O sea, no menos de, dice acá, no menos de 7.5 centímetros. Normalmente le ponemos 10 centímetros, ¿sí? Normalmente es 10 centímetros, ¿ya? Bueno, aquí hay algunas consideraciones, pero vamos a irnos a las competencias que nos pide en cuanto a las características en la columna. ¿Ve? Aquí está, ¿ya? Aquí está para el dual tipo 1 y un poquito más adelante está para el dual tipo 2. Ahorita lo vamos a revisar. Aquí está, fíjense, ¿no es cierto? Para la columna, aquí está, esto es para la viga y un poquito más abajo para la columna. Bueno, aquí lo tenemos también repartido. Un ratito. Este de la viga y este es columnas dual tipo 2, de aquí para abajo, ¿no? Ahora vamos a marcarlo, un ratito, por favor. La 21.6, la que hemos estado revisando, ¿cierto? La 21.6. Y aquí tenemos, aquí está, ¿no? La 21.6.3. Bueno, aquí tenemos varias, ¿no? Cuando hablamos de la separación del refuerzo, digamos, tenemos la tercera parte de la dimensión mínima, 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal, 10 centímetros. Lo otro es la 634, en que esta distancia de aquí tiene que ser menor que 350 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, el h de x no debe exceder, ¿de acuerdo? O sea, no debe exceder los 350 milímetros. Cuando hablamos de, digamos, el L sub 0, ¿no es cierto? Ahí está, el L sub 0, la mayor dimensión de la sección, la sexta parte de la luz libre o 50 centímetros, ¿no es cierto? Y el refuerzo que está fuera de la zona de confinamiento nos dice que debe ser un espaciamiento
que no exceda, dice, a 10 veces el diámetro de la barra longitudinal o 25 centímetros, ¿no? Y ya con eso tendremos el diseño, ¿no? Bueno, este es el detalle del diseño que tenemos que aplicar. Todo esto entonces se encuentra en la norma y bueno, no vamos a extendernos más, pero simplemente lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Lo vamos a aplicar y lo vamos a hacer a través de un ejemplo, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta presentación está en el aula virtual para que usted lo revise, ¿de acuerdo? Así que vamos a plantear esto. No vamos a usar el diagrama de interacción de la columna, sino vamos a usar un equivalente, es decir, el uso de las tablas estándares que hemos proporcionado. Ya vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Sin embargo, podríamos usar también el diagrama de interacción de la columna, ¿no? Si nos proporciona el diagrama de interacción de la columna, pues eso es más sencillo todavía, ¿no? Se halla la altura de la carga, o sea, la altura del PU, y que es digamos, se encuentra el nominal y directamente se toma y se calcula el momento nominal. Aquí esto es muy fácil realmente, ¿no? Si tuviéramos, ¿no es cierto? Si tuviéramos el diagrama de interacción. Podría ser que en el caso de un examen nos den particularmente el diagrama de interacción de una columna específica, ¿no? La que nos pidan. Pero ya sería mucha maldad si es que nos piden realizar el diagrama de interacción, ¿no es cierto? Y luego utilizarlo para el diseño por corte. Imagínense, ¿no? Que no grafique bien el diagrama de interacción, ya murió, como se dice, ¿no? Ya fue. Entonces, lo más probable es que sean elementos separados, es decir, puede que se le pida nuevamente el diagrama de interacción por un lado, así usted puede hacerlo, no hacerlo, equivocarse, no hay problema. Y por otro lado, para el diseño por corte, podría dársele el diagrama, ¿no es cierto?, nominal o de diseño, ya depende, de la columna específica. Y entonces aquí, como ustedes ven, es directo, ¿ya? Es directo aquí, se toma y se encuentra el momento nominal, pero eso es directo. Nosotros vamos a hacer uno un poquito más complicado, es decir, uno que no tenga usted el diagrama de interacción, sino vamos a usar los diagramas estándar, ¿no? Es como un equivalente. Muy bien. Aquí no nos olvidemos que vamos a usar entonces las características de la consideración de sismo, es decir, a partir de la segunda combinación, ¿no? Y tener en cuenta que el momento nominal superior e inferior son los mismos, ¿ya? Así, ya, teniendo en cuenta todos estos parámetros que estamos usando. Muy bien, vámonos entonces a explicar el ejemplo que tenemos preparado, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo preparado. Muy bien, fíjense. Aquí tenemos, en principio, que tendríamos una columna ya definida, ¿de acuerdo? Es decir, una columna, en este caso, una columna de 40 por 40, ¿estamos? Una columna de 40 por 40 que tiene 12 barras de 3/4, ¿no? O sea, cuando usted resuelve el problema de la carga, incluida condición biaxial y todo eso, lo que encuentra finalmente es una sección, ¿cierto? Una sección con su acero totalmente ya definido. A partir de ahí, lo que necesitamos es la cuantía correcta, es decir, cuál es la cuantía exacta, porque siempre nosotros podemos sacar en la última condición, por ejemplo, ¿no es cierto? No sé, pues en la condición biaxial, 2%, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 2%. Pero cuando colocamos el acero, esa cuantía sube, ¿no? Normalmente sube porque le ponemos un múltiplo de 4, ¿no? Por lo tanto, no sale exacto, ¿no? Sale un poco más, normalmente, ¿no? Sale un poco más. Entonces, lo que tenemos que hacer en principio es calcular la cuantía correcta, ¿ya? Es decir, repito, aquí yo tengo una sección con un acero y tengo que calcular la cuantía correcta. Entonces, aquí calculamos la cuantía correcta, es decir, la cuantía pues obviamente implica, ¿no es cierto?, el área del acero entre el área de la sección, o sea, la sección de la columna, ¿no? Y determinamos la cuantía correcta. Y la cuantía correcta en este caso es 0.0213, ¿ya? 0.213. Supone esto entonces que vamos a buscar una línea imaginaria paralela, ¿no es cierto?, paralela a la 0.02. Por eso le decía que es equivalente, pero que aproximadamente nos dé ese adicional de decimal, ¿no es cierto? O sea, no va a ser del 2%, sino va a ser un poquito más del 2%, ¿ya? Muy bien. Eso en principio. Lo otro es que tenemos que calcular también es qué
¿qué tabla vamos a usar, ¿no es cierto? ¿Qué tabla de estas vamos a usar nosotros? Pues estas tablas están definidas para el F'C, en este caso 280. Si estamos amarrados a estas tablas que son de F'C 280, es lo más probable que nos den una tabla de 280, un F'C, a menos que tengamos un F'C distinto y tengamos el diagrama de, digamos, interacción de esa columna, ¿no? Puede ser también. Sin embargo, no creo que sea posible de que, por ejemplo, podamos colocar un parámetro aquí que nos diga 2n0, ¿no? Es decir, que hayan distintos F'C. Eso va a ser imposible, porque a cada alumno tendríamos que darle un diagrama distinto, ¿no? Eso sería muy difícil, ¿ya? Entonces, no es probable que suceda así. Entonces, lo más probable que suceda, bueno, que se le dé un F'C que esté al alcance de una, digamos, de un diagrama de interacción estándar, o que se plantee un F'C específico y se le dé el diagrama de interacción de la columna, ¿ya? Entonces yo, repito, lo que estoy asumiendo aquí es que estoy asumiendo este A0, ¿no es cierto? Este A0, y estoy reconociendo que vamos a usar en este estándar una de las curvas como si fuera el diagrama de interacción del elemento, ¿ya? Pero no es tan directo, porque si yo tuviera el diagrama de interacción, ¿no es cierto? Tendría aquí la carga nominal, ¿cierto? Me refiero al P, el peso. Y en el eje X tendría el M, ¿no? En este caso tenemos K sub N y R sub N, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, pero vamos a deducir cómo encontrar eso, ¿ya? Bien, las características, bueno, es una columna de 40 por 40, está bien. Y le damos los recubrimientos necesarios. Bueno, al final podemos plantear, si es que no nos dan, 6 centímetros, ¿de acuerdo? En fin. La altura entre piso es 3 metros. Estamos en el diseño por corte, que el phi es 0.85, ¿de acuerdo? Y lógicamente nos dan todos los datos que necesitamos, ¿de acuerdo? Pero como yo voy a sacar, ojo, el momento nominal, ¿no es cierto? El momento nominal de la columna con el acero realmente colocado, vamos a tomar en cuenta que el ingreso a esto de aquí, yo necesito el P sub N, ¿de acuerdo? Aquí, si ustedes se acuerdan, K sub N es P sub N entre el F'C por el área, ¿no es cierto? Para esta tabla. Por lo tanto, entonces, lo que yo necesito de todas maneras es realizar las 5 combinaciones. ¿De quién? De la carga, ¿está bien? Solamente de la carga, ¿ya? Solamente de la carga. Aquí tenemos entonces las 5 combinaciones, las que siempre las estamos usando, ¿cierto? Con el análisis de primer orden. Lógicamente, como dije, la primera combinación no va a participar, pero no lo voy a dejar de lado. Todas las vamos a calcular. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ingresar entonces el P sub N para hallar el K sub N, ¿cierto? Para ingresar aquí. Entonces, calculamos el P sub N y con ese P sub N yo puedo ingresar a ¿cómo le llamaríamos? A este gráfico, ¿no es cierto? Fíjense, vamos a ampliar un poquito más para ver cómo lo hacemos, ¿ya? Un ratito. Ahí. Esto lo voy a subir un poquito más. No, yo creo que un poquito menos, si no, no va a ver. Ya, ahí está. Yo creo que ahí se ve mejor. Ya. Ya, esto de aquí me está molestando, así que lo voy a poner aquí en medio. Ya, miren. Entonces, vamos con la combinación número 2. En la combinación número 2 tengo el P sub N, aquí 104,85, ¿ya? 104,85. Y necesito calcular el K sub N, ¿no es cierto? Que está aquí. Este es el K sub N. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bueno, simplemente tendríamos P sub N sobre el F'C y el área, ¿no es cierto? Que es 40 por 40, ¿ya? Si nosotros hacemos aquí, ¿no es cierto? Tendríamos ahí el N, que es el P sub N, pero esto está, recuerde usted, en toneladas, ¿no? Entonces tenemos que multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre el F'C, que es el F13, aquí está, de color rojo, y luego el área, que es el F15, el área, pues, ¿no? Que es el F15 por el F16, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, ya tengo este valor de 0.23. ¿Qué voy a hacer para encontrar el valor de Rn? ¿No es cierto? Aquí está el Rn. A ver, voy a subir un momentito nada más, que eso es lo que estoy trabajando, ¿no?
el P sub n, el K de n y el Rn. ¿Para qué? Para encontrar el momento nominal. Estoy encontrando esta línea de aquí. Esto es lo que estoy haciendo, ¿ya? Luego vamos a hacer las demás para que usted lo vea cómo se realiza. Muy bien, entonces yo voy a calcular el K de n, como lo hemos visto, ¿no es cierto? Que es este valor, ¿no es cierto?, por 1000, entre el F'C, que es 280, y entre el área, que es 40 por 40, ¿no? Y me sale 0.23. ¿Cómo calculo el valor de Rn y para qué lo calculo? Veamos. 0. ¿Cuánto dije? Perdón, me olvidé. Poquitito nomás. Ya, 0.23. Entonces, vamos a trabajar con estas dos líneas, fíjese. Esta línea de color naranja para colocar el valor de K sub n. Y luego esta línea de aquí vertical una vez que intersecte con el valor de la cuantía. No el 2%, sino el 21, 0.21. Es decir, tenemos que aquí aproximar, no hay otra alternativa. Entonces, calculamos 0.23. Entonces, veamos, acordémonos de cuánto en cuánto era esto. 0.20, 24, ¿no es cierto? 24, 28, 32, 36, 40. ¿Está bien? Quiere decir que esto es 0.24. Yo necesito 0.23, o sea que es un poco menos, ¿sí? Un poquito menos en realidad. Vamos a ponerle ahí, ¿ya? 0.23. Y esta línea aquí me da el 2%. Ahí la acabo de intersectar. Es el 2%, pero no es la que estoy buscando, sino 0.21, ¿no? Entonces un poquito más a la derecha. Ahí puede ser, ¿ya? Ahí estamos. Listo. ¿Qué valor nos sale aquí? 0. Tengo 15, 16, 17. O sea, mayor que 16, menor que 17. Bueno, puede ser 16, no sé, pues 16, 7. De acuerdo. Vamos a poner acá 16, 0.167. Así. ¿Listo? Ya está. ¿Qué valor me va a salir aquí? Bueno, ese valor de ahí lo tengo que revisar en función del resultado. ¿Por qué? Porque el valor del resultado aquí, esto es Rn. Y Rn es igual a toda esta expresión. Ahora, ¿pero de qué manera vamos a encontrar el valor de Mn? A ver, lo vamos a analizar en un cuadro aparte, ¿ya? Para que se entienda, ¿de acuerdo? Entonces, porque ustedes me dirán, oiga, ¿y de dónde sale este 2993? Ahorita lo explicamos, ¿ya? Permítame un segundo, entonces. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir esto en blanco. Ya, muy bien. A ver. Un segundito. Miren, lo que tenemos es lo siguiente. Que el diagrama, ¿no es cierto? Uy, qué feo. Bueno, no importa. Está más feo. ¿Dónde es el borrador? Este de acá, ¿no? Ya, ok. Ahora sí, ya. Espero que ahora sí salga derechito. Bueno, sabemos que el diagrama tiene esta característica, ¿no es cierto? Así. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos es K sub n. Ya, K sub n y aquí tenemos el Rn. ¿Está bien? Para recordar entonces aquí. El K sub n, el K sub n es igual al P sub n entre el F'C y el área de la sección, ¿cierto? Eso ya lo hemos calculado. Nos salía por aquí 0.23, creo, ¿no? 23 y algo más. Y lo que hemos trazado nosotros, ¿qué cosa es? Una línea, está bien, desde aquí. Y una vez que hemos intersectado, hemos bajado una línea, vamos a ponerle otro color, a ver, este color de aquí, aquí, ya está. Y lo que vamos a hacer es, pues lógicamente, encontrar, un segundito, encontrar este valor. ¿Para qué? Para determinar cuál es el valor de Mn, ¿de acuerdo? Así. Muy bien. Entonces, ahora recordemos qué cosa es el Rn, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el Rn? Porque si yo tengo este valor, ¿no es cierto? Puedo encontrar probablemente el M sub n, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es el Rn? El Rn no es otra cosa que el P sub n por E sobre F'C por el área de G por H, ¿no? Así, ¿ya? Si ustedes revisan en sus tablitas, eso va a dar. Y ahora observen lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer aquí.
Esto de aquí, ¿qué cosa es? Ah, pero ya se me pasó la mano, ya no importa ahí. ¿Qué cosa es esto? Si ustedes se dan cuenta, eso es K sub n, ¿de acuerdo? Un valor que ya tengo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces tendríamos que Rn es igual a K sub n, ¿está bien? K sub n por E sobre H, ¿de acuerdo? Así. Ahora, ¿qué cosa es E? ¿Qué cosa es E? E en este caso es la excentricidad. La excentricidad es M sobre P, ¿no es cierto? Sobre P, ¿está bien? Entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente, que vamos a agregarle nada más acá. K sub n, ¿no es cierto? Por la excentricidad. Y la excentricidad representaría el MU entre PU. Pero como yo necesito el MN, voy a multiplicar MN por phi, ¿de acuerdo? Sobre P de U. ¿Estamos? Eso es la excentricidad. Y acá abajo, ¿quién me queda? Todavía me queda H. ¿Está bien? Ya está. Y a partir de aquí, lo único que hago es despejar MN. Entonces, observe usted, este denominador, ¿no es cierto? Esto de aquí, va a multiplicar. Entonces, tendríamos que sería Rn por H por P sub U, y todo esto dividido entre K sub N, y phi, ¿no? Y phi lo podemos poner acá, ya está. Y todo esto representa precisamente Mn, que es lo que estoy buscando. ¿Está bien? Esto es lo que estoy buscando. De tal manera entonces que, ojo con esto. A ver, vamos a revisar qué es lo que tenemos y qué es lo que disponemos. Yo necesito el Mn, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tengo el Rn? Claro que sí lo tengo, porque ya lo calculé al principio, ¿cierto? Perdón, esto es lo que acabo de encontrar aquí. Esto vamos a leerlo, ¿no es cierto? Rn lo vamos a leer, ¿ya? Ese Rn, ¿qué cosa era para nosotros? 0.167, ¿no? 0.167, que es lo que hemos leído. ¿Qué cosa es HDN? ¿Qué cosa era? Pues es la sección, en la longitud. Recuerde usted que si yo tengo una columna, ¿no es cierto? Esta dirección es H, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tengo este de aquí. El PU es el de la combinación. En este caso estamos trabajando con la combinación número 2, PU. Y el phi, estamos en el criterio de cortante de 0.85. Y K sub n es el valor que ya calculamos. O sea, este sí lo tenemos. Este valor de aquí ya lo calculamos en la primera parte. O sea, es este de aquí, 0.23 y algo más. Bueno, aquí solamente hay que tener cuidado en las unidades, ¿ya? Solamente hay que tener cuidado en las unidades. Solamente eso, ¿ya? Porque, por ejemplo, Rn, ¿no es cierto? Rn y K sub n son adimensionales. Y aquí lo que tendríamos que reconocer es que este momento proviene de este producto, ¿está bien? Es decir, toneladas, ¿no es cierto?, por centímetro. Si pongo estos 40 centímetros. Entonces, lo recomendable sería dividirlo entre 100, ¿de acuerdo? Para que me dé de frente toneladas por metro. ¿Estamos? Así, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el Excel lo que yo he preparado es ya de frente el MN, esta operación. Ahorita la vamos a revisar. Por eso es que quería explicarles cómo se realiza. Ustedes lo pueden hacer a mano y ustedes ven que esto es deducible, se puede deducir, no hay ningún problema. Lo que estamos buscando es el valor de MN a través de este diagrama de interacción estándar, que como repito, si yo tuviera, la otra alternativa sería la siguiente, miren, para que se den cuenta, ¿ya? Para que podamos de todas maneras distinguir en otro caso, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dan el diagrama de interacción de la columna, ¿de quién? De la columna de 40 por 40 con, ¿no es cierto? 12 varillas que eran 12 varillas de 3/4, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me dan eso, me van a dar una nominal, ¿de acuerdo? Me van a dar una nominal. Entonces, ¿qué voy a tener yo aquí? M y voy a tener aquí P. Entonces, bastaría sin amplificar, ¿eh? Sin amplificar, porque este es el nominal y este sería el nominal, o si de repente me dan el último ya me avisarán. Entonces, yo ingreso sin amplificar, ¿no es cierto? Tengo las combinaciones yo aquí. Bueno, las combinaciones sí hay que amplificar, pero me refiero a que
Aquí tendría yo las cargas, ¿no es cierto? La carga P sub N, y voy hasta el diagrama, encuentro esta línea, desciendo, y aquí ya tengo directamente el momento nominal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la combinación 1, ¿no? Perdón, la combinación 2, 3, 4 y 5. Y luego, de todos ellos, encuentro el mayor y ya tengo el MN, ¿no? Así, exactamente lo mismo. Fíjense que no hay que realizar todo este proceso operativo que estoy haciendo, pero no quisiera trabajar con algo que de repente va a ser laborioso para ustedes. Es decir, si yo trabajo con un diagrama de integración, les tendría que pedir a ustedes que pues obtengan este diagrama primero y luego en ese diagrama trabajamos, ¿no? Directamente, ¿ya? Muy bien, eso vamos a hacer entonces, ahora sí, en un ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a completar el ejemplo. Permítanme un segundo, vamos a salirnos de aquí. Ya estamos. Y vamos a complementar. Listo. Entonces, estamos aquí. Partimos de 0.234. Hemos reconocido que este valor de aquí es 0.167, el valor que leamos. Y este resultado aquí, miren, voy a darle un clic aquí y aquí está, miren, ¿ven? Aquí están los valores, ¿no? Los productos en la parte superior entre 0.85, 100 es porque hemos, digamos, la longitud, ¿no? De H es 40 centímetros, entonces tengo que sacarlo en metros, ¿de acuerdo? El valor de P es 89.13, el PU, ojo, no se olvide, este es el PU, ¿no es cierto? Y el RN es el KDN, perdón, 0.23, ¿no? El color verde, ¿ya? Así. Muy bien, entonces, así lo tenemos que hacer con todos los demás casos, o sea, que la combinación 2, combinación 3, combinación 4 y combinación 5. Y una vez que complete esto de aquí, o sea, todas las combinaciones, ¿no es cierto? De aquí tomo el mayor, ¿de acuerdo? El máximo de todos ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero el máximo de todos ellos. Con este valor MN máximo voy a encontrar el BDU, ¿sí? Fíjense, ¿cómo lo voy a encontrar? Aquí está el BDU. ¿Qué cosa es el BDU? Es 1.25, ¿no es cierto? De este valor, pero dos veces, aquí está. Repito, 1.25, dos veces este valor, porque el superior e inferior, como dije en principio, es exactamente el mismo. Sobre la altura, que es F22. Mire, vamos a darle esta altura. Sí, acá está. La altura entre el piso es 3 metros, ¿de acuerdo? Y entonces con eso encuentro el valor de BDU. ¿Listo? BDU entonces representa 24.94 toneladas. ¿Sí? Ahora, el BDC, ¿cómo lo calculamos? Bueno, con la ecuación que nosotros hemos encontrado, ¿cierto? La ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, ya la podemos, a ver, la podemos trabajar en el otro cuadro. Bueno, aquí se puede escribir, no creo. Bueno, no. A ver, si tiene un poquito de memoria, a ver si la captura. Sí, por favor. Sería 0.53 raíz cuadrada del F'C, paréntesis 1 más NU sobre 140 ADG, todo sobre, bueno, perdón, por BW por D, ¿no es cierto? ¿Ya se acordaron? Muy bien. Ese es este valor de aquí, ¿ya? Ese valor de aquí es este, ¿no? Por eso dice acá, 0.53 raíz cuadrada del F'C, ¿no es cierto? Por el BW por D, por 1 más 140. Bueno, en este caso, se pone el inverso, ¿no? Usted pone el inverso de 140, le va a dar esta cifra. El momento se refiere a la carga asociada, es decir, si este era el valor máximo, ¿no es cierto? Si usted se da cuenta, este es el valor máximo, entonces la carga asociada del cortante, esta carga asociada representa precisamente este valor. Por eso que decíamos, si hubiera sido la combinación número 3, el mayor valor, bueno, tendríamos que colocarle 84.13. En este caso, el mayor valor ha salido 29.93 y tomamos ese NU, ¿de acuerdo? Pero como habíamos dicho que tiene que estar en kilogramos, ¿no es cierto? En kilogramos, entonces tengo que multiplicarlo por 1000, ¿de acuerdo? Para dividirlo luego entre el área, que vendría a ser 40 por 40. Y finalmente, como todo eso me va a salir en kilogramos, lo divido entre 1000 para que me dé precisamente en toneladas. Entonces, el BDC me sale 16,83 toneladas.
¿Cómo calculamos el BDC? Bueno, el BDC tendríamos ¿qué cosa? Que restarle aquí, ¿no es cierto? Tendríamos el BU, que tengo aquí, 24.94, entre phi, que es 0.85, menos el BDC, que es el F25. Ya está. Y con eso, entonces tendríamos el BDS. Y con el BDS ya puedo calcular, ¿no es cierto? Digámosles, la primera distribución en la zona de confinamiento. ¿Y cuánto es eso? Pues aquí está. 2 veces, ¿no es cierto? Estamos todavía chequeando eso. 2 veces, siendo de 40 por 40, la distancia va a ser menos que 35, así que no va a haber problema. Sería 2 veces el área del acero de 3 octavos. Aquí lo tengo, el de 3 octavos, ¿cierto? Y multiplicado por el FI, por el peralte efectivo, aquí lo tenemos, 34, entre el valor del el BS, que es 12.51, pero como es en toneladas y lo necesito en kilogramos, lo multiplico por 1000 y ya tengo entonces el primer valor. En este caso, el primer valor me sale 16,21 centímetros, ¿de acuerdo? El primer valor es sub 0. Pero tengo que chequearlo con la norma, y la norma me da 3 parámetros, ¿no es cierto? 3 parámetros. Me dice 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal, el mínimo entre 3 y una distancia mínima de 10 centímetros. Bien, vamos con el primero. El primero me dice entonces 6 veces el diámetro, ¿no es cierto? ¿Qué es el diámetro? El diámetro es de 3/4, por lo tanto, a ver, voy a pasar un ratito más acá para que se vea esto. Ya ahí. Entonces, repito, 6 veces el diámetro, o sea, el diámetro es de 3/4, es de 1,90, por lo tanto multiplicamos 1,90 por 6, y eso me da 11,40. En la menor dimensión, como las dimensiones son las mismas, o sea, en ambos lados, bueno, cualquiera de ellas, entre 3, ¿sí? 40 entre 3, y eso me da 13.33, y un mínimo de 10 centímetros. De todas estas 4, ¿no es cierto? De estas 4, tomo el menor. ¿Está bien? Entonces, el estribo, la distribución en la zona de confinamiento va a ser cada 10 centímetros. ¿Está bien? Cada 10 centímetros. De tal manera, entonces, que ya tengo resuelto la distribución en la zona de confinamiento. Bien. Fuera de la zona de confinamiento, nosotros vamos a tener estos valores, ¿no? S1 fuera de la zona de confinamiento y luego vamos a ver la altura de la zona de confinamiento. Veamos, fuera de la zona de confinamiento tengo 10 veces la longitud, el diámetro de la varilla longitudinal, que sería 19 centímetros. El mínimo representaría la longitud, 40 centímetros, el menor dimensión, porque los dos son iguales, y el mínimo 25. De todos ellos, entonces, tomo el menor, que debería ser 19 centímetros, ¿no? 19 centímetros, pero no existe 19 centímetros, así que lo he puesto ahí 20 centímetros, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia, es válido. Pero si fuera 18, ya no le puedo poner a 20, pues, ¿no? Le tendría que poner 17,5, ¿ya? Eso. Y en el caso de la distribución en el S2, ¿no es cierto? Sería el mínimo 15 centímetros. Eso sí es, digamos, inevitable. Es una sola, 15 centímetros. ¿Cómo determinamos la longitud L sub 0, longitud de la zona de confinamiento? Tenemos 3 valores y tomamos el mayor de todos ellos. Bueno, el primero es h sextos. La altura, ¿no es cierto? La altura, como ustedes ven aquí, es 3 metros. ¿Está bien? 3 metros, si lo divido entre 6, me da 0.5. Pero yo lo necesito en centímetros, así que lo multiplicamos por 100 y me da 50 centímetros. Luego, el máximo valor de la sección de la columna. En este caso, como es una columna cuadrada, cualquiera de las dos, ¿no? 40 centímetros. Y me dicen un mínimo de 50 centímetros, del cual, de estos 3, yo debo tomar el mayor, que lógicamente es 50 centímetros. Muy bien. Y ya tenemos entonces la distribución en la zona de confinamiento, fuera de la zona de confinamiento, en los nudos superior e inferior y la distancia de la zona de confinamiento. Luego, entonces, lo único que me queda es dar respuesta. Y bueno, en ese sentido, la norma de todas maneras ratifica que tengo un estribo 1 a 5, eso es inevitable, 1 a 5 dice a 10. ¿Por qué 5 a 10? Es muy simple, mire.
Si yo tengo aquí 50 centímetros, que es la longitud de la zona de confinamiento, y la distribución está acá a 10 centímetros, solamente divido 50 entre 10, me da 5. Por lo tanto, tengo el primero a 5 centímetros, más 5 estribos cada 10, y más el resto a 20 centímetros en cada extremo. Y ya con eso habríamos resuelto nuestro problema del diseño de estribos en columnas. Preguntas, señores, ¿en qué parte se quedaron o en qué parte lo desean que repita? Con tal que no sea todo. A ver. Dice, para la longitud de la doblez hay criterio. Bueno, ya lo dijimos, 8 veces el diámetro. Bien, esta presentación se la vamos a pasar, ¿ya? O sea, yo voy a procesarla, es decir, voy a tomar una captura de pantalla de todo esto para que usted lo revise y lo trabaje, ¿ya? Para que lo pueda usted revisar, ¿no? Y lo pueda repasar también, pues, ¿no? Así es, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, señores. No sé si tengamos alguna inquietud adicional. Qué pena que solamente hay 18 alumnos, ¿cierto? No sé, de repente tienen otros trabajos, otras obligaciones, pero esto forma parte del examen final, ¿de acuerdo? Sí, el último era 20 a 20 centímetros, sí. ¿Por qué le he puesto a 20? Mire, vamos a explicar eso, está bien la pregunta. A ver. 40 entre 6. No veo aquí. Dice, ahí es 40 entre 6 o H. No, H, no es 40 entre 6, ¿ya? Ahorita vamos a repetir, sí. Vamos a repetir eso, no se preocupen, ¿ya? Estamos indicando aquí que en el caso de la longitud, ojo, la longitud de la zona de confinamiento es H sexto. ¿Sí? ¿Quién es H? Aquí lo estoy colocando, fíjense. H es la altura de entrepiso. La altura de entrepiso es 3 metros, ¿ya? O sea, 3 metros entre 6 me daría 0.5. Pero como todas estas medidas son comparativas en centímetros, por eso lo he multiplicado por 100. Esa es la razón que exista ese valor de ahí arriba, ¿no? Para que me dé en centímetros, ¿ya? El otro es el máximo, el mayor lado, pero como ambos son iguales, o sea, recuerde usted que aquí es 40 por 40, si fuera una columna rectangular sería distinto, ¿no? Pero aquí son iguales, entonces tomo cualquiera de los dos y el mínimo sería 50 centímetros. De estos tres tomo el más alto, ¿no? Que sale lógicamente 50 centímetros. Y esa es la longitud de la zona de confinamiento en la parte superior e inferior de la columna, ¿ya? Espero que eso haya aclarado su inquietud. Sí, así es, porque era cuadrado. En el caso del 20 por 20, bueno, aquí en la parte central, ¿no? Es decir, el S1, fuera de la zona de confinamiento, teníamos tres alternativas. Bueno, teníamos 10 veces el diámetro de la varilla longitudinal, como es de 3 cuartos, 1.9 por 10 son 19 centímetros. El mínimo valor, que es 40 de la sección, porque es cuadrada, y el mínimo que me indican las normas es 25 centímetros. Entonces, de los tres, tomo el menor. Aquí debería ser 19 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí debería ser 19 centímetros. Pero, como dije, como no hay mucha variación entre 19 y 20 centímetros, porque el inmediato inferior sería 17,5. Si usted coloca 17,5 o 20, está bien, no hay ningún problema. Pero si usted tuviera 18 aquí, en vez de 19, tuviera 18, pues no me atrevería a colocar 20, porque 18 está más cerca de 17,5 que de 20. ¿Está bien? Por eso, ¿ya? Entonces, repito, aquí se vería extraño 19, pero vamos a dejarlo en 20, porque la diferencia entre 19 y 20 es mínima. Pero si esto fuera 18, si hubiera sido 18, se acerca más a 17,5, por lo tanto, debería yo colocar acá 17,5, ¿ya? Pero dado que tenemos una certeza que en la zona central no se necesita realmente estribo, realmente 20 centímetros es bastante generoso, por decirlo de una manera, ¿no? Muy bien. Esto de aquí, como repito, lo voy a subir al aula virtual para que usted lo revise y también lo puedan trabajar, ¿ya? Esto es, a ver, tenemos otra pregunta. Ese 15 centímetros, de acuerdo. Este 15 centímetros, ya ahí sí no hay nada que hacer. Este 15 centímetros de aquí, eso en los nudos, ¿ya?
Esto sí es obligatorio, ¿ya? Obligatorio cada 15. Se lo vamos a mostrar, a ver, permítame un segundo. Esto ya lo habíamos revisado, pero permítame un segundo, nada más para mostrarle. Ya aquí. Esto está en la parte inferior, ¿ya? Un segundito nada más. Aquí está eso. Aquí está eso, ¿ya? Miren, ve. Es en la 21455, ¿ya? La 21455. Entonces lo vamos a buscar aquí. Ah, caramba, no está tampoco. Ay, señor. Ya, pero lo buscamos, no hay problema. No hay problema, lo buscamos, ¿ya? Para que quede todo claro. La 21. Ratito, ya estamos en la 21. A ver, ¿cuál lo dijo? 21. Aquí está, 21455. 21455, más arriba. 21455. Acá está. Vamos a aumentar el... Ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, aquí en esta primera parte, fíjense, se habla sobre el espaciamiento S sub 0, ¿de acuerdo? Y también L sub 0, o sea, L sub 0 es la zona de confinamiento, ¿no es cierto? Y el espaciamiento. Y aquí en la 21455 nos dice el refuerzo transversal en el nudo, ojo, esto es para el nudo, debe estar de acuerdo con la 11.11.2. Bueno, no vamos a regresar ahí, dice, el espaciamiento no debe exceder de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a considerar entonces, fíjese, imagínese usted que aquí tiene el nudo de la parte superior de la columna, a ver así, vamos a hacer solamente esto, entonces voy a colocarle las varillas, ¿de acuerdo? Así, aquí tengo las varillas, bueno, perdón por la, ya, ahí está. Y entonces vamos a colocarle entonces los estribos. Tengo que colocar aquí dos estribos centrados, ¿ya? De acuerdo a la mitad. Imagínese usted que aquí tiene una viga de, no sé, pues de 60 centímetros. 30 centímetros aquí al medio, aquí, ¿no? Está un poquito mal mi dibujo, pero ni modo. Y esta distancia es 15 centímetros, ¿ya? No sé si se ve bien, a ver, voy a hacerlo por aquí. Si este es el estribo, ¿no es cierto? Está a 15, esta distancia es 15 centímetros. Entonces, al eje, esto sí, aquí viene la viga, así, ¿ya? Esto es 30 y esto es 30. Entonces, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que garantizar que en el nudo, eso es lo que dice la norma, que en el nudo, ¿de acuerdo?, debe haber un estribo a no más de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros. Aquí, 15 centímetros, ¿ya? Esa distancia de aquí hasta acá, 15 centímetros debidamente centrados, ¿eh? Centrados. Si alcanza para más, también se pone, pero normalmente son dos, ¿ya? Centrados. Y claro, los que vienen a continuación ya se dependerán, bueno, aquí el primero a 5, ¿cierto? El primero a 5 y ya lo demás de la zona de confinamiento, ¿no? Así, ¿ya? Muy bien, espero que eso le haya podido aclarar un poquito más. ¿Otra pregunta? Ok, no hay problema. Ya, a ver si la próxima clase vamos a hacer un ejemplo con, no me refiero con números, sino un detalle, ¿no? Un detalle de lo que está sucediendo, ¿ya? Un detalle de lo que está sucediendo. Aunque creo que lo podíamos mostrar en este momento. A ver, fíjense, vamos a mostrar algo que vamos a hacer en la próxima sesión, pero no está de más. En la unidad número 5, lo último, detalles en columnas, fíjense, voy a mostrarlo, ¿de acuerdo? Voy a mostrarlo. Aquí estamos, ¿no? Fíjense, en este caso, aquí está. Perdón, un segundito. Aquí nosotros tenemos, fíjense, la distribución, ¿de acuerdo? Bueno, en el caso de mis proyectos, yo, como les he comentado, si no me equivoco o si no se lo digo ahora, siempre he colocado, yo respeto la norma porque la norma dice 1 a 5, ¿cierto? Y yo le pongo siempre 2, ¿de acuerdo? Siempre le pongo 2, aquí está, 2 a 5. Eso no tienen que ponerlo ustedes, ¿ah? O sea, y eso es una cuestión muy personal, ¿ya? O sea, no estoy yendo en contra de la norma, estoy yendo a favor, ¿ya? Pero ustedes le deben poner 1, mientras todavía, como se dice, como todavía están en calichines, ¿no? Están aprendiendo, ¿no? Cómo se hace esto, ¿no?
Pero bueno, aquí yo le pongo siempre 2, ¿ya? En mis proyectos siempre le pongo 2. Y siempre me ha funcionado. A ver, no sé qué me están comentando ahí. Un segundito para revisarlos. Ajá. Ajá, así es. Yo le pongo por si acaso esos WG están en el aula virtual, ¿ah? Mire, ve, se lo voy a demostrar. Mire, ve, eso está en el aula virtual. Mire, para que no crean que eso solamente lo tengo yo. No, está aquí. En el arte de detallar, aquí está. Aquí tenemos los detalles que estamos revisando. Estos son otros detalles más. Y aquí tenemos más, mire, digamos, planos, ¿no? Referencias, ¿ya? Aquí hay más referencias. Aquí también igual para las columnas, para las vigas, en fin. A ver, la pregunta que hacía su compañero también aquí, ¿no? ¿Cuánto es la distancia de esto? Aquí está, ¿ves? Fíjese. 3 octavos le decía que la longitud le damos 10 centímetros, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ves? 10 centímetros, 3 octavos. Pero la norma dice mínimo 7.5 centímetros, ¿ya? En fin, bueno. Ya, le estaba mostrando entonces este gráfico, ¿de acuerdo? Y lo que quería era, de acuerdo a la solicitud de su compañero, es de que en esta viga, por eso se colocan 2 estribos por lo menos cada 15 centímetros. O sea, esta distancia de aquí hasta acá es 15 centímetros y debidamente centrado al eje de la viga, ¿de acuerdo? A eso se refiere esa norma, ¿ya? Entonces, lógicamente, eso hay que cumplirlo, ¿no? En todos los tramos, ¿ya? En todo caso, si no está, yo se los paso, no hay ningún problema, yo se los paso este archivo, ¿ya? Si no está, parece que no está, pero lo podemos revisar, ¿no? Lo que pasa es que hay suficiente información aquí, pero si gustan, también se los paso, ¿ya? No hay problema. Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna otra duda? Solo está en PDF, dice. Ya, no se preocupe, mire, yo se los paso. No, ahora mismo, ¿ya? Ahora mismo. Termino la clase y lo subo para que se lo puedan jalar, ¿no? Lo jalan simplemente, ya lo pegan, ¿no? Y lo ordenan bonito, pues no, lo ordenan más bonito, ¿no? Hay que siempre mejorar el trabajo, ¿ya? No hay problema. Listo, señores. No sé si tenemos alguna otra inquietud. Ya se nos ha ido la hora rápidamente. Dice el profesor, ¿alguna vez se ha presentado problemas entre la norma y el diseño? Porque entiendo que la norma es solo un prediseño, creo. No, 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 cuidado, no. La norma no es un prediseño. La norma es el resultado de, por decir una palabra, excelsas cantidades de laboratorio, ¿ya? Y sobre esa base se dictan algunos parámetros mínimos ante una eventualidad. Por ejemplo, la eventualidad sísmica que vivimos anoche, ¿cierto? Pone en tela de juicio el buen diseño que se produce. Entonces, en realidad, nosotros necesitamos un terremoto para verificar si es que nuestra norma va acorde con la respuesta sísmica. Entonces, no es un prediseño, no, de ninguna manera. Es en realidad todo lo contrario. Ahora, tampoco es una camisa de fuerzas, sino son recomendaciones de acuerdo a los ensayos de laboratorio que se han realizado. Ahora, fíjese, en realidad nosotros como país no tenemos una capacidad instalada para hacer tanto laboratorio, eso es imposible, pero nos abstraemos, es decir, nos incorporamos a todas las investigaciones mundiales y que recoge el ACI a través de su norma, de tal manera entonces que hacemos propio esas investigaciones y las asumimos nuestras siendo un país sísmico, ¿no? Porque recogemos lo que significa en la norma norteamericana del lado oeste, o sea, la zona de California, ¿no? Porque del lado este, que es la zona de Florida, pues solamente tienen vientos y tormentas, ¿no? Solo digo, pero del otro lado sí tienen terremotos. Entonces nosotros escogemos del lado que naturalmente nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces definitivamente no es un prediseño, cuidado, ¿ya? Es en esencia el criterio de base que nos sirve a nosotros. Ahora, como repito, necesitamos un sismo para que podamos verificar que lo que estamos haciendo está dentro de la coherencia. Por ejemplo, Chile, que tiene sostenidamente muchos terremotos, ha mejorado y perfilado muy bien su norma porque la naturaleza ha sido bastante incruenta, ¿no? O sea, bastante sismo, ¿no? Pero eso permite entonces mejorar.
a nosotros realmente nos hace falta un terremoto, sí, con toda certeza, ¿ya? Y entonces yo recuerdo la primera vez que hubo un temblor después de haber hecho varias edificaciones, lo primero que fui es mirar si estaban en pie, si tenían fisuras y menos mal todo bien, ¿no? Todo bien. Entonces, no, o sea, eso es de cuidado, ¿no? De todas maneras, uno si emplea, digamos, la norma es porque hay requisitos mínimos que debe, digamos, pasar, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la municipalidad, o sea, los peritos revisores son gente especializada que revisa, digamos, los proyectos, los revisa en función de la norma, ¿no? La norma peruana, por cierto, no de la 6, sino la norma peruana. A propósito de eso, hoy día recibí un veredicto de un proyecto estructural aprobado aquí en La Molina, todo correcto, gracias a Dios, sin ninguna novedad, ¿no? Después del terremoto. Dice el profesor, ese criterio de 2 que concluyó gracias a un sismo, no, gracias a las fallas que he visto a lo largo de mi vida profesional sobre el diseño por corte, ¿no? Yo entiendo que el diseño por corte se traduce en estribos, sin embargo, es una falla de tracción diagonal como bien lo hemos demostrado. Entonces, corregir, o sea, subsanar un problema en una viga por falla en flexión es facilísimo. Una falla por flexión en una columna es fácil de resolverla, pero una falla por corte, o sea, por tracción diagonal en una viga, es prácticamente una tortura. O sea, es muy difícil reforzar. O sea, una vez que usted coloque el acero y no ha colocado el suficiente, van a aparecer fisuras y esas fisuras no las puede cerrar de ninguna manera. Le pone una cosa, le pone otra cosa y no hay cuándo, ni con fibra de carbono. Ese es el problema. La fibra de carbono es externa, no es interna. Y el problema de la falla de tracción diagonal es interna. Entonces tendría que desarmar todo el extremo, todo el núcleo, ¿no es cierto? Y volverle a insertar estribos. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan caro es colocarle un estribo más, ¿no es cierto? Y que eso nos garantice que tengamos mayor resistencia. Ese es el problema, ¿se da cuenta? Ese es el problema. Entonces, yo he llegado a la conclusión, bueno, eso es una cuestión particular, ¿no? Que colocándole un estribo más, no le hacemos daño a la norma, no infringimos la norma, pero sí tengo garantía de que se va a comportar mejor, ¿de acuerdo? Y evito de que, habiendo una falla, sea imposible, digamos, repararla, ¿no? Entonces, ese es mi criterio, ¿no? Pero es, repito, es muy personal, ¿no? Y claro, bueno, ya varios sismos encima, como el de anoche que nos levantó así sobre la marcha, ¿no? Para todos, yo creo que estuvo bueno, ¿no? Este sismo de anoche ha sido un sismo trepidatorio porque ha sido muy rápido, el periodo ha sido muy corto, ¿no es cierto? ¿Han tenido práctica anoche? Ah, estudiante. Qué buena, qué buena. Correcto, muy bien. Yo les decía a mis alumnos de edificios cuando hacíamos las clases presenciales, ¿no? Hace 2 años más o menos, les decía que ojalá que haya un terremoto o un sismo para verificar si realmente a ustedes les interesa la ingeniería, porque el primero que salga corriendo queda desaprobada automáticamente. Nunca hubo un temblor, ¿no? Pero anoche me acordaba de eso y les decía a mis alumnos de hoy día de edificios, como no nos hubiera agarrado un terremoto para ver realmente si nos interesa, ¿no? Porque esa es la realidad. Uno convive con el sismo, pero hay que conocerlo, hay que estudiarlo para entender, ¿cierto? Si quiero algo, tengo que estudiar, conocerlo, entenderlo, y a partir de ahí ya puedo ser su amigo, ¿no? Asimilarlo, ¿ya? Y no desesperarse tanto. Muy bien, señores. Ya suficiente charla. Nos vamos entonces, hasta la próxima semana. Cuídense, señores, que nos queda solo una. ¿Sí? ¿De acuerdo? William, le escuchamos. Profesor, buenas noches. Tenía ¿Qué una tal? consulta respecto al trabajo final. Sí, sí. Las indicaciones nos señala de que tenemos que analizar los ejes C y 3. ¿No serían los mismos ejes de la entrega 2, ya que nos falta ah, diseñar por corte y verificar por diseño también, creo? Ajá, bueno, por servicio. Bueno, sí, miren, en realidad el objetivo es que ustedes puedan presentar una planta, aunque sea una planta típica, con todos sus aligerados y con todas sus vigas y unas 3 columnas, ¿no? Dijimos en clase una columna central, perimétrica y esquinera. Entonces, nosotros le hemos pedido originalmente el eje C y D
¿no es cierto? Porque en base a esas es fácil replicarlas, o sea, simplemente las copia y verifica los aceros en función de los momentos, ¿no? O sea, por eso lo hacemos. Entonces, yo le pido a ustedes que sí, sinceramente le digo, hagan todo lo posible por tener todas las vigas, ¿ya? Todas las vigas. Pero bueno, tendremos que tener cierto también comprensión si no logran hacer todas las vigas, ¿ya? Pero la mayoría. Ya, profesor, está bien. Ok. Gracias. Muy bien, señores, no hay problema. Ok, señores, muy buenas noches. Gracias por su participación, eso es importante para mí. Así que nos vemos la próxima sesión, la próxima semana, ¿ya?